Módulo 3, seguridad, privacidad, cumplimiento y confianza de Azure Cloud Computing, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este módulo? Pues nosotros vamos a dedicar parte de esta sesión a entender y escribir cómo la parte de seguridad, cómo proteger la conectividad de red en Microsoft Azure, ¿no? También entender cuáles vendrían siendo los servicios de identidad. Nótese que ya empezamos a hablar un poquito de seguridad. Describir las herramientas de seguridad y características que podemos llegar a tener. Describir las metodologías de gobernanza. Entender y escribir monitoreos e informes en Azure. Y la parte de privacidad, cumplimiento y protección de datos, ¿no? Todos estos estándares que podemos llegar a tener en Cloud Azure. Arranquemos pues con la seguridad, la parte de conectividad en Azure, ¿no? Aseguremos esa conectividad de red en nuestro cloud. Para esto pues tenemos un primer servicio que podemos adquirir dentro de los modelos y es el Azure Firewall, ¿no? Es un servicio Firewall as a Service, no confundir con Functions. Si ustedes buscan AFAAS, pues van a encontrar Function as a Service. Pero aquí estamos haciendo referencia al Firewall as a Service, modelo de cortafuegos que podemos tener en el mundo cloud. Y esto puede ser un modelo con estado que nos permite otorgar o negar, ¿cierto?, el acceso a nuestro entorno, especificando, por ejemplo, la dirección IP de origen, para proteger los recursos que nosotros tengamos en el backend, en nuestra solución de red al interior de Cloud. Obviamente, pues acá nosotros vamos a contar con algunas características del firewall, ¿cierto? En este caso, pues podemos aplicar reglas entrantes y salientes del tráfico. Esto es como cualquier otro firewall que nosotros hayamos manejado. Es una solución que ha sido construida o desarrollada en un modelo de alta disponibilidad. Recuerden, es un firewall as a service. Tenemos un modelo de escalabilidad ilimitada, alojada en la nube, y tenemos la parte del Azure Monitor Login para tener la trazabilidad y entender o conocer el comportamiento de nuestro entorno. Ahora bien, esto no es suficiente muchas veces. Y nótese que el alcance del servicio de firewall es solamente de permitir o de negar tráfico de red. Si queremos una solución que nos permita hacer el seguimiento y el análisis de los paquetes, pues nosotros tenemos un complemento que es el Azure DDoS. Es una protección ante los escenarios de ataques de negación de servicio. ¿Qué es un ataque de negación de servicio? Pues es un modelo en donde se genera un ataque en la red donde abruma o agota los recursos de red en el destino, haciendo que las aplicaciones se tornen pues, muy lentas o que llegue el momento en que dejen de responder, ¿no? Entonces, eso es un ataque de negación de servicio. ¿Qué tenemos aquí como protección de ataque de negación de servicio en Azure? 3 características. La primera, pues, desinfecta ese tráfico de red no deseado que podemos llegar a tener en nuestra red o en nuestra organización, en nuestro cloud, antes de que afecte, pues,
el servicio o las aplicaciones que nosotros tengamos allí desplegadas, ¿no? Como segundo, es un nivel de servicio básico que se puede habilitar de forma automática, que se habilita automáticamente en Azure y que como ya, de acuerdo a los laboratorios que hemos ido trabajando cuando estamos en la configuración de red, podemos especificar que queremos habilitar el servicio de protección de DDoS. Y como tercer característica, podemos hablar de que el nivel de servicio estándar, recuerden, básico y estándar. Entonces, el servicio estándar eh, agrega capacidades de mitigación adicionales, ajustadas para proteger los recursos de red virtual en nuestro entorno de Azure, ¿no? Entonces, eh, el estándar ya tiene una funcionalidad adicional, características adicionales o plus que nos va a permitir tener un modelo más robusto, ¿no? Entonces, ahí tenemos como segundo esquema de seguridad, a diferencia, usualmente lo que en los proyectos de implementación uno combina el firewall más el servicio de DDoS. Porque nos permite tener una solución robusta, ¿no? Entonces tenemos nuestro firewall y tenemos el, la protección de DDoS, entonces tenemos un modelo que se complementa entre sí para mantener limpia y asegurar las conexiones a nuestra red en Azure. Por supuesto, no olvidar, ya hemos venido interactuando de alguna forma u otra con esa capa de seguridad que tenemos a nivel de máquinas virtuales, a nivel de solución de infraestructura y, por qué no, plataforma como servicio. Es nuestro famoso Network Security Group, son los grupos de seguridad de red que nos filtra ese tráfico de la red desde un origen hacia un destino, ¿cierto? Sobre todo, pues pensado para ese modelo de máquinas virtuales y las redes virtuales que posiblemente tengamos allí alojados. Dentro de las características de seguridad que nos ofrece el NSG, podemos determinar que establece reglas tanto de entrada como de salida para filtrar, ¿cierto? Ya sea por direcciones IP, puerto y protocolo tanto de origen como de destino. Entonces, esto me parece bastante interesante porque lo que es un firewall, ¿cierto? Pero a nivel de las redes virtuales, que queremos establecer un modelo de protección capa adicional, ¿no? También podemos agregar múltiples reglas según sea el caso, según sea el escenario. Obviamente, dentro de los límites de suscripción que nosotros podamos llegar a tener. También podemos tener reglas que son aplicadas por defecto, ¿cierto? Esas reglas de negar todo y que tienen el mayor valor asignado, donde está definido la menor prioridad, ¿no? Entonces también tenemos líneas bases, reglas de seguridad sobre los Network Security Group, ¿no? A los nuevos recursos o a los nuevos Network Security Group. También podemos anular esas reglas por defecto o predeterminadas con nuevas reglas de mayor prioridad. Entonces recuerden que aquí el concepto, y como lo hemos manejado en toda nuestra vida, entre menor sea el valor, mayor es la prioridad, ¿no? Entonces, entre menor sea el valor del número, pues la prioridad va a ser mayor a nivel de configuración de reglas, ¿no? Tenemos para las aplicaciones, claro, tenemos un Application Security Groups. Ese Application Security Groups nos proporciona la agrupación de protección hacia los servidores, ¿cierto? Con requisitos de filtrado, ya sea por puertos similares, podemos agrupar servidores con funciones similares, como los que usualmente trabajamos en algún escenario eh, en donde publicamos web service o web application, ¿no? Entonces ahí tenemos los web servers.
Tenemos un conjunto de servidores que realizan una función particular, que están en un backend o en un frontend, y queremos protegerlos, pues los agrupamos y acá tenemos nuestro Application Security Group, ¿no? Entonces, tendríamos nuestro ASG. ¿Cuáles son esas características del grupo de seguridad de aplicación? Pues inicialmente nos permite reutilizar su política de seguridad a escala. Perdón. ¿Esto qué significa? Pues de alguna forma u otra, al ser un modelo en escala, pues no tenemos que entrar a hacer mantenimientos manuales definiendo direcciones IP explícitas en cada uno de los nodos, ¿no? Esto es una configuración global que agrupa los nodos o servidores que usted o aplicaciones que ustedes consideren pertinentes. Por otra parte, podemos manejar esa complejidad de direcciones IP explícitas o múltiples conjuntos de reglas, ¿cierto? Que necesitamos definir y nos permite concentrarnos en la lógica de nuestro negocio, ¿no? Entonces ya sabemos que si tenemos un grupo de servidores en nuestro backend y todos estos servidores van a responder por el puerto 8080, etcétera, pues nosotros podemos definir una agrupación, ¿no? Ya sea por puertos o por direcciones IP. Eso es bastante interesante. Nótese cómo podemos tener una defensa muy profunda, muy detallada a nivel de la protección de los datos. Tenemos nuestros datos que obviamente van a estar almacenados. Recuerden que cualquier nube hoy en día maneja ese concepto de cifrado en reposo, ¿cierto? Los datos van a estar presentados a las aplicaciones donde va a tener un primer nivel de seguridad. La aplicación está respaldada por la infraestructura de cómputo, por la red, por los accesos perimetrales, por la parte de identidad de acceso y la seguridad física. Son diferentes niveles o anillos de protección que se establecen para poder llegar a los datos, ¿no? Entonces es una forma en que nosotros le suministramos ese nivel de confianza y tranquilidad a nuestros clientes de que sus datos o aplicaciones van a estar asegurados, ¿no? Entonces proporcionamos múltiples niveles y los ataques contra una capa están aislados de otras capas posteriores. Así de alguna forma aseguramos nuestra información. Ahora hagamos esa elección para tener la seguridad de red en Azure, ¿no? Entonces recuerden, tenemos de primer nivel una capa perimetral. Esa capa perimetral nos permite proteger los límites de sus redes con el Azure DDoS Protection y el Azure Firewall. Aquí es donde hablamos de que podemos combinar estos dos servicios, estos dos elementos de protección para tener un nivel perimetral robusto. Tenemos la capa perimetral. Por otra parte, tenemos a nivel de capas de red, ¿no? Entonces, solo el tráfico permitido que ustedes especifiquen podrán pasar entre los recursos de red, tanto así hayan definido esas reglas de entrantes y salientes en los diferentes Network Security Groups. Entonces, nótese cómo tenemos ese segundo modelo de seguridad a nivel de red. Capa perimetral y capa de red. Capa perimetral, firewall de DDoS Protection. Capa de red, el Network Security Group. No olvidar que en Azure podemos combinar diferentes eh, opciones de seguridad. Esto es que podemos hacer uso de los Network Security Group con opciones perimetrales como el Azure Firewall. Recuerde que el Azure Firewall también maneja nuestro famoso WAF, que es el Web Application Firewall, ¿cierto? Que nos permite proteger
nuestras aplicaciones web, ¿no? Entonces también una parte interesante que tenemos allí para la publicación de nuestros servicios web y la protección de los mismos. Y por supuesto, pues hablamos de responsabilidades compartidas. Claro, una responsabilidad siempre va a ser del proveedor, otra responsabilidad va a ser del cliente, ¿cierto? En un entorno on-premise, pues somos nosotros al interior de nuestra organización los responsables de todo, pero ya en la medida en que vamos evolucionando y nos movemos a un modelo de cloud, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad son divididas o compartidas. Entonces, en un primer escenario, pues Microsoft va a tener en un modelo de infraestructura como servicio la responsabilidad de la capa física del data center, la red y los hosts, pero de ahí en adelante nosotros somos los responsables a nivel de red, ¿no? A nivel de seguridad. Estamos hablando del sistema operativo, de los controles de red, aplicaciones, identidad, infraestructura de directorio, a cuentas y gestión de accesos, los endpoint y pues obviamente toda la parte de gobierno de datos y los acuerdos de administración, ¿no? Entonces nótese cómo allí se va estableciendo un modelo compartido o segmentado. Compartido, ¿dónde lo vemos? En PaaS y SaaS. Tanto el cliente como el customer van a tener escenarios compartidos en ciertas capas. ¿En cuáles? Por ejemplo, en la parte de controles de red para PaaS, en la parte de aplicación y en la capa de identidad y infraestructura de directorio. Pues porque se entenderá que uno es quien provee el servicio y otro quien lo gestiona, lo administra, lo configura, ¿cierto? Lo mismo sucede con el software as a service. Entonces ahí tenemos todo el modelo de responsabilidad definido por cada una de las partes y, y el entorno compartido, la sección compartida. La capa compartida en un modelo SaaS estamos hablando de identidad y, infraestructura de directorio, ¿no? Entonces, allí, pues indudablemente es importante conocer hasta dónde llegan los límites de responsabilidad del modelo de gestión, ¿no? A nivel de seguridad, obviamente. Pasemos a hablar un poquito sobre la identidad de servicios, ¿cierto? Entonces, a nivel de identidad, recuerden que el concepto de Identity and Service o Identity and Access es como nosotros vamos a suministrar un modelo para identificar quién o quiénes van a estar al interior de nuestra solución de cloud, van a poder conectarse, van a poder gestionar, entre otras actividades. Entonces, arrancamos hablando del Authentication Authorization, la autorización y la autenticación. Son dos conceptos que son fundamentales para poder entender cómo es el acceso y la identidad, ¿no? Arranquemos con la autenticación, que vendría a ser el primer paso antes de que exista la autorización. No hay autorización sin autenticación. La autenticación es ese paso donde podemos identificar la persona o el servicio, ¿cierto? Que necesita acceder a un recurso. Entonces estamos hablando de quién o qué necesita acceder a ese recurso. Obviamente allí vamos a tener la solicitud de acceso basado en credenciales para determinar su legitimidad. Por supuesto, es base para crear una identidad segura y poder tener esos principios de control de acceso. Entonces, esa es la parte de autenticación. Cuando ya se ha establecido el proceso de autenticación, nos otorgan las autorizaciones. Entonces, en la autorización que tenemos, pues determina el nivel de acceso. Claro, una cosa es que sí tengas permisos, pero la pregunta es, y bueno, ¿cuál es el nivel de permisos?
qué vas a poder hacer al interior de cloud, ¿no? Entonces determina ese nivel de permisos que tiene la persona o el servicio que está solicitando acceso al recurso, ¿no? ¿Cuál va a ser? Lectura, escritura, eliminar, etcétera, listar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto también define a qué datos puede acceder y qué puede hacer con ellos, ¿no? Entonces, para esto, pues Microsoft se apoya en su modelo tradicional, que es el servicio de directorio activo, ¿no? Aquí tenemos un servicio de administración de identidad basado en la nube de Azure. Entonces, no es el mismo Active Directory que instalamos en los entornos on-premise basados en Windows Server, sino que es un modelo que evolucionó pensado en ofrecer un modelo de identidad de acceso en la nube, ¿no? Mientras que los escenarios tradicionales hablábamos de los accesos a alerta a través de Kerberos. Cuando estamos en la nube, todas las conexiones, o la mayoría, o la tendencia es que las conexiones van a ser vía web, ¿no? HTTP, HTTPS, etc. Entonces, acá buscamos una forma de entregar esa fuente única de identidad. ¿Qué servicios nos va a suministrar el Azure Active Directory, que es el modelo de servicio en cloud, ¿no? Entonces, acá tenemos autenticación. Authentication, los empleados o las personas que requieran van a poder loguearse para acceder a los recursos. Obviamente vamos a buscar mantener el concepto del single sign-on, único usuario, única contraseña, gestión de aplicaciones y un modelo business to business, ¿no? O business to customer de acuerdo al escenario en el cual nosotros nos estemos moviendo. Por otra parte, pues es importante aclarar que se recomienda como buena práctica contar con el modelo de autenticación multifactor. Esto no olviden y tengan en cuenta que todos los administradores o aquellas personas con el rol de administradores van a tener esa capacidad de forma nativa de habilitar o tener el servicio de autenticación multifactor, ¿no? Pero si eres un usuario normal, un usuario mortal, pues este servicio no está habilitado para dichos usuarios. Y es allí cuando se ve la necesidad de adquirir un plan adicional del Azure Active Directory, que recuerden que existe como mínimo el Premium One o Premium 2. Entonces, ya dependiendo del escenario, de las necesidades, del requerimiento, pues ustedes entrarán a definir cuál de estos premium seleccionarán, ¿no? ¿Qué tenemos con el Multifactor Authentication? Aquí nos provee un nivel de seguridad adicional para las identidades, donde podemos requerir 2 o más elementos para una completa autenticación. Estos elementos se pueden dividir en 3 categorías, y es aquí en cualquier parte del mundo el modelo de autenticación multifactor consiste en algo que tú conoces, algo que tú posees y algo que tú eres. Claro, de ahí partimos la base, ¿no? Así lo dice ISO 27000. Entonces, algo que tú conoces, claro, tú conoces tu usuario y tu contraseña. Eso fue entregada y asignada de forma personal e intransferible. Algo que tú posees, puedes poseer un dispositivo móvil o una Cantech, lo que llaman en algunas empresas, una tarjeta con un microcircuito, un chip integrado allí, ¿cierto? Algo que tú posees y algo que tú eres, claro, por supuesto, tú eres el administrador o el gestor o el auditor, etcétera, etcétera. Es el rol que te asignaron para cumplir o desempeñar una función a nivel corporativo. Hablemos un poquito de esas herramientas de seguridad y las características que podemos llegar a tener. Microsoft, pensando en todos los servicios que
estamos allí desplegando, configurando para las diferentes empresas u organizaciones, pues dedicó un desarrollo a un dashboard que llamó el Security Center. El Security Center es un servicio de monitoreo que brinda protección contra amenazas en todos los servicios de Azure. ¿Y por qué no? En servicios locales, en servicios on-premise, allá en el data center que tenemos alojado en nuestra organización. ¿Qué características nos puede entregar el Azure Security Center? Pues tenemos como característica que nos provee recomendaciones de seguridad basados en las configuraciones que nosotros hemos definido de nuestros entornos, ya sea en soluciones de infraestructura, plataforma o software como servicio. Recursos y redes, ¿no? Entonces, nótese que pues tiene una completa visión, una visión 360 de nuestro entorno. También monitorea los parámetros de seguridad a través de las diferentes cargas de trabajo que podemos tener en nuestro centro de cómputo local o las cargas de trabajo en cloud. Y puede aplicar de forma automática políticas de seguridad que ustedes hayan definido a cualquier servicio nuevo que despleguemos o que nosotros aprovisionemos en nuestro entorno. Entonces, fíjese cómo el Azure Security Center está enfocado a entregar ese nivel de servicio de seguridad que esperamos en nuestro entorno. Los diferentes escenarios de uso del Security Center en cloud. Ustedes pueden hacer uso del centro de seguridad para detectar, diagnosticar, evaluar cada uno de las fases de los pasos eh, de una respuesta a un incidente, ¿no? De la respuesta a un incidente. Recordemos que em, cuando hablamos en temas de seguridad, em, cuando se presenta un incidente, el hecho de que se presente el incidente no es un delito. Siempre lo he dicho en temas de seguridad, nada está escrito, decía la abuelita. Lo único seguro en la vida es la muerte y es así. De ahí en adelante, lo que nosotros establecemos a nivel de seguridad son metodologías, buenas prácticas que las respaldamos a través de algunas herramientas para o minimizar o suprimir en la medida en que sea posible esas posibles vulnerabilidades que se puedan llegar a encontrar. Ahora bien, que se encontró una vulnerabilidad, listo. Entonces lo que nosotros hacemos es establecer un plan, ¿no? Una estrategia. Lo malo ahí del asunto es que tengamos vulnerabilidades y que nunca las detectemos o que pasen por alto. Ahí sí podemos ponernos a preocupar. El hecho de que detectemos una vulnerabilidad es una oportunidad de mejora al interior de nuestra organización para evitar un posible ataque. Entonces, ¿qué tenemos acá? La forma de detectar, evaluar, diagnosticar una respuesta a un incidente. Podemos utilizar recomendaciones a través del centro de seguridad para mejorar esa seguridad, ¿no? Entonces, en la parte de detección, revise las indicaciones, los eventos de investigación, haga uso del Security Center a través del dashboard para revisar o tener una verificación inicial, saber cuáles son las prioridades de seguridad. Recuerden que pues todo se debe definir basado en una prioridad, ¿no? Porque podemos tener muchos detecciones o incidentes, pero ¿cuál es más prioritario dependiendo del tipo de amenaza o el impacto que se pueda llegar a generar? ¿Cierto? Entonces, bueno.
Si hacemos un assessment, ¿no? Entonces podemos obtener información acerca eh, de la actividad sospechosa que se puede llegar a estar presentando. Por ejemplo, obtener información acerca de una alerta de seguridad. Diagnosticar. Entonces ya pasamos el assessment y diagnosticamos a partir de una investigación técnica y identificar cómo vamos a mitigar ese escenario. Entonces, aquí podemos establecer una estrategia de solución, por ejemplo, seguir un paso de remediación que se describe a través del Security Center, pues de acuerdo a la detección que se haya generado. Eh, Otros usos del Security Center, por ejemplo, podemos nosotros, de acuerdo a las recomendaciones y mejoras de seguridad, ustedes pueden reducir los cambios de seguridad significativos respecto a los eventos o a las políticas de seguridad, ¿no? Implementar las recomendaciones que son suministradas a través del Security Center. Siempre el Security Center les va a estar diciendo buenas prácticas, ¿no? Pueden definir políticas de seguridad para establecer controles que son recomendados sobre los recursos, ¿de acuerdo? Sobre las suscripciones. También el Security Center puede recomendarle definir políticas de acuerdo a los requerimientos de seguridad de la compañía o el proyecto que estén manejando. Recuerden, aquí el Security Center puede entrar a analizar el estado de seguridad de los recursos en Azure. Cuando el Security Center identifique vulnerabilidades de seguridad potenciales, puede crear recomendaciones basados en los controles de las políticas de seguridad, ¿no? Entonces ahí podemos, en este escenario, si usted tiene cargas de trabajo que no requieren, por ejemplo, una solución de base de datos en Azure SQL, ¿no? Y que necesitemos establecer el tipo de qué conexiones están generando, quién o quiénes pueden estarse conectando, cómo está publicado, cómo se conectan, pues allí nosotros podemos tener recomendaciones que son generadas a través del dashboard del Security Center que podemos aplicar a ese entorno. Voy a compartir, como siempre. Se fue. El Azure Key Vault. Entonces, ese baúl de llaves, un almacén de secretos, ¿no? Hace muchos años, entonces la gente utilizaba los TXT, un archivo en Word, donde escribían, pero y alojaban esas llaves, secretos, que posibles sus passwords. Pero eso era muy inseguro porque pues, a través de herramientas que pueden hacer escaneos en la red, pueden acceder a la información y acceder de una forma muy sencilla. Herramientas que aparecieron de forma emergente, como el KeePass. Entonces yo creo que muchos de ustedes conocen KeePass, es una herramienta bastante interesante, pues puede ser usada de forma individual o colectiva a través de una publicación desde un servidor, donde podemos almacenar nuestros secretos, password y demás de forma segura. Sin embargo, pues no nos permite, por ejemplo, establecer modelos de automatización, ¿no? Cuando queremos una aplicación y recuerden que dentro de las buenas prácticas, si nosotros vamos a hacer uso de variables de entorno, estas variables no deben estar quemadas en el código, sino que deben estar almacenadas de una forma eh, responsable, estableciendo un nivel de seguridad óptimo para que en caso de que el día de mañana alguien pueda tener acceso al código fuente, pues no va a poder identificar cuáles van a ser esos secrets, ¿no? Entonces, una de las estrategias que desarrolló Microsoft es el baúl de secretos o el almacén de secretos. ¿Qué podemos hacer aquí? Gestiona los secretos, gestiona las llaves, administra los certificados. Entonces tenemos una forma
de almacenar secretos respaldados por módulos de seguridad conocidos como HSMS. Ya es un modelo muy robusto de seguridad basado en hardware, ¿no? Tenemos el Azure Information Protection. Esto es muy utilizado sobre todo en los servicios de Microsoft 365, donde podemos clasificar y proteger documentos, correos electrónicos, mediante una etiqueta, aplicando las etiquetas correspondientes. Entonces, las etiquetas que podemos aplicar en el Azure Information Protection eh, se puede utilizar de forma automática reglas y condiciones que hayan establecido los administradores o los jefes de seguridad de acuerdo al tipo de información que se esté manejando al interior de las organizaciones. Recuerden que si bien es cierto, al interior de las organizaciones podemos manejar etiquetados tales como información privada, sensible, pública, personal, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a ese tipo de etiquetado se le da un tratamiento a la información. ¿Quién va a poder tener acceso? Si una persona por algún motivo se le comparte o le llega una información, pues automáticamente, de acuerdo al etiquetado, le va a decir, usted no puede acceder a esta información, no forma parte del equipo o grupo o del proyecto, etcétera. Entonces ya depende mucho de la política. Se puede aplicar etiquetas, ya sea de forma manual, ¿cierto? Por los usuarios, o combinando métodos automáticos y manuales guiados por alguna recomendación, ¿no? De acuerdo al escenario en el cual nosotros nos encontremos. Por ejemplo, un correo electrónico que se envíe, que se vaya con un número de tarjeta de crédito, ¿no? Se está compartiendo, ahí automáticamente en el correo electrónico le va a aparecer cuando se está generando, se está creando el correo, pues una etiqueta en roja advirtiéndole a la persona que esto no puede hacerlo debido a que existe una política que identifica y que prohíbe o mitiga que se comparte este tipo de información, número de cédulas, etcétera. Entonces, esto me parece bastante interesante. Se ve con mucha frecuencia, sobre todo, vuelvo y lo digo, en los modelos de Microsoft 365, que es donde tenemos los servicios de gestión de documentos, correos electrónicos, etcétera, entre otros. Rubén, pero eso lo aplica, o ese tipo de reglas que me parece interesante lo que acabas de decir, aplica para texto, por ejemplo, si mando un dato de una tarjeta de crédito, Ujú. valida sobre el texto, sobre, no Sí, sé, sobre alguna sobre el característica, texto. Sí, observaciones o algo así. Él hace todo. él hace la lectura del contenido del cuerpo del mensaje del correo Sí, electrónico, por ejemplo. Entonces me parece súper fabuloso porque nomás el claro. momento en que la persona está digitando, automáticamente le aparece en la parte superior. Esto se ve en detalle en el MS500, ¿no? Hay un curso de seguridad de Microsoft 365, así como que nosotros vamos a entrar a ver qué es el AZ500 en Microsoft 365 está el curso de MS500 pero es muy chévere porque, por ejemplo, tú estás escribiendo el cuerpo del contenido y automáticamente en la parte superior le va a aparecer una notificación. Si aún así el usuario omite, no lo ve, claro que es imposible no verlo, ¿no? Pero digamos que lo omitió, automáticamente cuando intente enviarlo le va a generar una notificación o le va a decir no puedes enviar el correo, de acuerdo a la política, ¿no? Si permítalo enviar o no lo permite enviar, o envíelo y genere una notificación al jefe del área y al jefe de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces me parece bastante interesante. Lo mismo con la clasificación de los documentos, si son privados, sensibles, públicos, etcétera. También es algo bastante llamativo. ¿Ves? Me parece interesante. Mm. Sí, es que es lo que ahorita está buscando las empresas, ¿no? El control, lo que se conoce como la protección de la propiedad intelectual de la información al interior de las organizaciones, ¿no? Bueno, tenemos el Advanced Threat Protection, ATP. Es una solución de seguridad en la nube
para poder identificar, detectar o investigar amenazas, identidades comprometidas y, ¿por qué no?, acciones internas maliciosas que se estén presentando en nuestra organización. ¿Cómo funciona? Pues el ATP consiste en un portal que es dedicado para monitorear y responder a esas actividades sospechosas. Vamos a tener unos sensores que se van a encargar de levantar el incidente, ¿no? De detectarlo. Son instalados directamente en los controladores de dominio. Entonces, fíjese que es un agente que se instala allí en el controlador de dominio. ¿Por qué? Pues el controlador de dominio al interior de las organizaciones es quien valida una autenticación. Recuerden que si en una organización hay diferentes controladores de dominio que están ubicados en diferentes ciudades, imaginémonos Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, yo estoy en Bogotá, pues si me logueo o me autentico a alguno de los dispositivos que estén en Bogotá, quien va a responder es el controlador de dominio de Bogotá. Lo mismo si me desplazo a Medellín, Cali, Barranquilla. Por eso se debe instalar en todos los controladores de dominio. Y la parte de cloud service, que se ejecuta en la infraestructura, que puede ejecutarse o correr sobre la infraestructura en Azure, ¿no? Pensado también si la actividad sospechosa ya no se está generando al interior de nuestra organización, sino que puede estarse presentando en alguno de los servicios, aplicaciones que estén alojados en cloud. Bueno, tenemos la metodología de gobierno de Azure, que eso fue parte de lo que vimos en nuestro curso de la Z104. Entonces, aquí hacemos referencia de cómo dar cumplimiento a los estándares corporativos, ¿no?, y a los acuerdos de nivel de servicio mediante el uso de políticas, ¿no?, para hacer cumplir reglas y los efectos de recursos de Azure, que nosotros decíamos, bueno, ¿qué vamos a poder desplegar? Que fueron los primeros laboratorios que hicimos, de acuerdo a la política. ¿Hasta dónde puedo gastarme en dinero, no? Si, es que voy a deployar o desplegar una solución de almacenamiento de 50 teras. Entonces te va a decir, no, no, eso no lo puedes hacer, ni en esa capacidad ni en esos costos. Por ejemplo, que existiera una política que nos advirtiera o nos restringiera esa ejecución. Entonces tenemos características de las políticas de Azure. ¿Qué podemos hacer? Evaluar o identificar los recursos de Azure que no den cumplimiento con esa política. Entonces, si un proyecto ya venía en ejecución, se venía trabajando, pero nos estamos dando cuenta que hay un poquito de desorden, donde hay gente que hay recursos huérfanos, hay recursos que no se están utilizando o se utilizan parcialmente, o alguien crea y ¿quién creó esto? Entonces, podemos establecer una política para conocer el estado real en el cual nos encontramos y que nos informe qué no está dentro del cumplimiento, ¿no?, de lo que nosotros esperamos en nuestro día a día. También nos informa definiciones integradas de las políticas e iniciativas, ¿no? Recuerden que una iniciativa, no sé si se les haya olvidado, la iniciativa es la agrupación de varias políticas. Entonces, acá podemos tener algunas políticas, ¿de acuerdo? Y yo puedo agruparlas para tener una iniciativa y esa iniciativa estará aplicada a un proyecto. ¿Listo? Entonces, a un proyecto específico o a varios proyectos. Proyecto 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos proporcionar definiciones integradas de políticas e iniciativas en categorías tales como almacenamiento, conectividad, cómputo, centro de seguridad y monitoreo. Fíjese que el alcance es global. Recuerden que dentro de las definiciones de las políticas, para aterrizar un poquito aquí acerca de los ejemplos, entonces, por ejemplo, tenemos el tamaño de una cuenta de almacenamiento permitida. Entonces, se puede definir reglas y condiciones para definir el tamaño de una nueva cuenta de almacenamiento, ¿no? Solicitudes para crear una cuenta de almacenamiento fuera de los tamaños definidos. En este caso serán denegados, como les comentaba hace un momento.
De la ubicación, ya no estamos hablando de una cuenta de almacenamiento por tamaño costo, de la ubicación. Entonces, que uno dice, mire, si por alguna razón tenemos un resource group que, donde se está alojando unos microservicios y que están alojados en el este de Estados Unidos, porque allí están nuestros usuarios o clientes, y por algún momento, por alguna razón se van a desplegar otros recursos de ese mismo grupo de recursos, pero en otra ubicación, en el este de Europa. Entonces te va a decir, no, no tiene sentido, no lo vas a poder desplegar. Si hay una solicitud, pues va a ser denegada porque, pues, de acuerdo a la política del modus operandi, pues no tiene sentido desplegar recursos en Europa porque, pues, la operación está en el este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una forma también de controlar qué recursos, la ubicación de los recursos. Recuerden que esas iniciativas funcionan junto a las políticas que hayamos establecido, ¿no? Entonces podemos tener definiciones de la iniciativa. Aquí hacemos la aclaración, que son la agrupación de múltiples políticas en una sola unidad. ¿Esto qué nos permite? Rastrear el cumplimiento de un alcance mayor y de un nivel a un nivel macro, ¿no? Entonces tenemos aquí el ejemplo, una iniciativa puede monitorear todas sus recomendaciones del Azure Security Center, ¿no? Y qué acciones se está tomando, ¿no? Si están omitiendo o se están tomando acciones. Asignación de iniciativa, también podemos asignar esas iniciativas, ¿no? Entonces podemos tener definiciones de iniciativa que son asignadas a un alcance específico. Entonces, para el proyecto XYZ, creamos la iniciativa donde da alcance a los recursos, al modus operandi, quién, cómo, cuándo y desde dónde va a trabajar, en dónde se van a alojar los recursos, etc. Y puede que esa iniciativa aplique para otros proyectos, ¿no? Tengan en cuenta que todo el modelo de gestión y de modus operandi va acompañado del control de acceso basado en roles, ¿no? Es la forma en que nosotros, claro, existe un usuario que fue creado en Azure, ¿cierto? Que se le dio unos permisos globales o generales, pero de ahí en adelante, los permisos que se establecen sobre los recursos del proyecto se hacen a través del control de acceso basado en roles. Entonces, no es nada más que una forma de control de administración del acceso detallado sobre los recursos. Mire, no me cansaré, aquí lo voy a cambiar con un resaltador en amarillo, pues es lo usual. El RBAC, su alcance va hacia los Azure Resources, los recursos de Azure, no olvidar, porque es la forma en que nosotros definimos quién o quiénes van a poder realizar acciones sobre los recursos. Recuerden que los recursos puede ser una base de datos, una máquina virtual, un storage, una red virtual, una subred, una dirección IP pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de uso del RBAC. Entonces especificar permisos de acceso a un usuario para ciertos trabajos, ¿no? Entonces que, listo, tú vas a hacer el segundo nivel o el primer nivel de las máquinas virtuales. ¿Qué vas a poder hacer? Prenderla o apagarla, pero no le vas a poder hacerle cambios, ¿no? Agregarle una nueva storage, aumentarle la memoria, etcétera. Cosas como esas. Otro, asignar tipos de base de datos particulares a ciertos grupos de administradores de bases de datos. Entonces, claro, el hecho de que seas un administrador de la base de datos no significa que vas a administrar todas las bases de datos que están alojados en tu entorno de Azure, ¿no? Pues porque pueden haber proyectos. Entonces, el proyecto ABC, el proyecto XYZ. Claro, tú eres administrador de las bases de datos, tienes el rol de DBA, pero va a ser del proyecto XYZ, por ejemplo. Entonces, ahí estamos estableciendo ese nivel basado en el control de acceso basado en roles, en el RBAC. Muy bien, no olvidemos esta funcionalidad que me parece bastante llamativa, interesante, que nos permite protegernos ante el borrado o modificación accidental de nuestros recursos, ¿no? Eso lo vimos también, eso fue en la segunda sesión
donde veíamos que podíamos protegernos con dos alcances, ¿no? El primero es no permitir la eliminación o de solo lectura. Entonces, las acciones, lectura, sí la van a poder hacer. Actualizaciones, pues si es de lectura, no van a poder actualizarla. Y la eliminación en ninguno de los dos casos. Entonces, es algo que nos permite tener un mejor control. A veces que por error se elimina un recurso o peor aún, el, el de Trágame Tierra, se elimina un grupo de recursos donde estaban todos los recursos de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí minimizamos esos posibles impactos negativos. Fíjense en que hay herramientas. Azure Advisor, Security Assistance. Entonces, la asistencia de seguridad del Azure Advisor acá nos entrega consejos, recomendaciones personalizadas para mejorar la seguridad de nuestro entorno, ¿no? Entonces se integra con el Security Center para proporcionar recomendaciones de seguridad a nivel profundo, ¿no? Y hacemos unas recomendaciones en el portal de Azure. Entonces recuerden que tenemos, esto forma parte del consultor online, ¿no? El Azure Advisor. Entonces es el consultor donde nos entrega recomendaciones o buenas prácticas en 4 pilares, como lo veíamos en su momento. Seguridad, costos, temas relacionados con rendimiento, ¿cierto? Y el manejo de los recursos. Planos, los famosos blueprints. Aquí podemos crear definiciones del entorno que pueden ser en su momento reutilizables para poder crear recursos en Azure y aplicar políticas de forma instantánea, ¿no? Entonces es una forma de establecer un modelo o plan de trabajo. En esos escenarios, cuando uno dice, mira, ya tenemos como una plantilla del modus operandi de nuestros proyectos y tenemos varios clientes o varios proyectos, pues podemos hacer uso de nuestros blueprints para no arrancar desde cero, sino pues utilizar estos planos azules, estos blueprints que nos permite llevar esa plantilla de gestión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos ayuda a tener un modelo de auditoría, podemos rastrear implementaciones, mantener el cumplimiento, utilizando herramientas y artefactos integrados. También podemos asociar estos planos con artefactos específicos para ambientes. Por ejemplo, si ya estamos trabajando con DevOps, artefactos compilados, pipeline releases o lanzamiento de pipelines, o un seguimiento riguroso, ¿no? También está la parte de gobierno de suscripciones, ¿no? Aquí hay 3 aspectos a considerar en relación a la creación y la gestión de suscripciones, ¿no? Pues porque pues, la suscripción implica temas de facturación, ¿no? ¿Quién va a ser el sponsor? ¿Hasta dónde podemos llegar? Etcétera. Entonces, por eso hablamos de estos 3 factores. El primero es la facturación. Aquí podemos generar informes dependiendo de la carga de cada una de las suscripciones. Tener informes relacionados con el control de acceso, ¿no? Una suscripción, recuerden que es el límite de implementación para los recursos en Azure y tiene capacidad de configuración, de configurarlos de acuerdo al RBAC, ¿no? De acuerdo a las definiciones de los roles o permisos de los equipos o del equipo de trabajo. Y el límite de la suscripción. Aquí hacemos referencia a que las suscripciones también están sujetas a algunas limitaciones estrictas, ¿no? En el caso de que sea necesario superar esos límites, es posible que se necesiten suscripciones adicionales. Por ejemplo, uno dice, bueno, tenemos un entorno, un tenant, pero en ese tenant tenemos una suscripción. Resulta que nosotros vamos a manejar diferentes ambientes o nuestro cliente nos está solicitando manejar diferentes ambientes. Y como cada ambiente maneja un modelo de facturación diferente, entonces uno dice, bueno, vamos a manejar un único tenant, acá está la primera capa, dentro,
Dentro de esa capa, o bueno, en esa capa tenemos una suscripción para los ambientes bajos y una suscripción para ambientes altos, ¿cierto? Low environments y high environment. En los ambientes bajos, ¿qué vamos a tener? El ambiente de desarrollo, el ambiente de prueba, eh, QA, digamos. Ambientes altos, UAT, production, etcétera. Entonces, mire cómo nosotros podemos ir definiendo dentro del modelo de gestión y gobernanza nuestras suscripciones de acuerdo a los temas de facturación, que es el primero, control de acceso, claro, no todos los que tienen accesos posiblemente a ambientes bajos no van a tener acceso en los ambientes altos, y el límite de las suscripciones, ¿no? Hasta dónde queremos llegar. Entonces, es una forma de controlar nuestro escenario. La parte de monitoreo y los informes que podemos entregar. Importante, pues en la parte de monitoreo e informes, uno de los casos importantes que se establece dentro del modelo de gobernanza es que podamos aplicar esas etiquetas en los recursos de Azure. ¿Esto qué nos permite? Pues nos suministra información de, de los recursos que estamos desplegando de acuerdo al proyecto, de acuerdo al alcance, tener trazabilidad, saber qué hemos desplegado, etcétera, ¿no? Tengan en cuenta que las etiquetas están conformadas por un nombre-valor, ¿no? Entonces, clave-valor, por ejemplo. Entonces tenemos el nombre, pues, que se define dentro de la etiqueta y el valor que se le va a asignar. Environment, producción, del área, departamento IT, owner, etcétera, etcétera. Entonces, es la forma de tener esa trazabilidad y en el momento que vayamos a generar un informe, pues tenemos de dónde sacar esa información. De lo contrario, pues en un ambiente pequeño, tenemos un único proyecto, pues sabemos que todo es relacionado al mismo proyecto, pero un escenario donde tenemos muchos recursos que han sido desplegados, esas empresas o multinacionales que desarrollan aplicaciones, servicios, tienen clientes, etcétera, pues necesitamos una forma de controlar y tener trazabilidad, ¿no? En nuestro alcance. El Monitor Azure, lo hablamos hace un momento, nos permite recopilar, analizar y actuar sobre la telemetría de entornos en cloud, ¿no? O, ¿por qué no? En nuestros entornos locales también podemos llevar ese Azure Monitor a poder levantar información de registros en nuestros on-premise, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Pues comienza a recopilar información tan pronto como se crea la suscripción de Azure y se empiecen a agregar recursos. Tenemos registros de actividades que, que son generados de acuerdo a la creación de eventos de creación o modificación de recursos, ¿no? Entonces acá tenemos, si se crea un recurso o hay una modificación, automáticamente se genera nuestro evento. Nos entregan métricas que miden el rendimiento y el consumo de los recursos, eso es lo que nos piden. Y bueno, ¿cómo está nuestro recurso? ¿Cómo es el rendimiento? ¿Cuándo se presentó la saturación? ¿A qué hora? ¿Qué lo generó? Podemos agregar agentes de monitoreo de Azure para recopilar datos operativos de un recurso en el caso de que sea necesario. Tenemos nuestro Azure Service Health, que es la forma de conocer el estado de salud del servicio. Creo que yo ya les había compartido algunos enlaces, me recuerdan si los tienen allí, si no se los vuelvo y los comparto. Aquí pues nos entrega información de problemas del servicio con orientación personalizada, soporte, notificaciones, actualizaciones de cada uno de sus problemas, ¿no? Tenemos componentes del estado, Azure Status, que nos provee información global de los servicios dependiendo de los recursos y la ubicación y el centro de cómputo donde lo hayan generado, ¿no? Tenemos el Service Health, nos entrega información y trazabilidad del servicio, ¿cierto? Y Azure Resource, diagnostica, obtener el soporte de las fallas de los servicios en Azure que están afectando cada uno de los recursos. Entonces les voy a pasar el primero, es el Azure statusazure.com.
Uno entra aquí, Status Azure, déjenme ver si funciona. Lo copió todo raro. Sí, sí. Mire que cuando uno lo despliega, automáticamente nos muestra el estado de Azure, dependiendo de la región. Américas, Europa, eh, Asia del Pacífico, Medio Oriente, África, Azure de gobierno, China. Recuerden que es administrado por Vianet 21. Bueno, y si estamos en América, entonces empezamos a mirar a nivel de cómputo, máquinas virtuales, bueno, y cada uno, mire, llegar a tener un detalle general, ¿no? Ese me gusta mucho. Tenemos el de DevOps, pues los que trabajamos en los ambientes de DevOps y que en algún momento necesitamos saber cómo está cada uno de los servicios en DevOps. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mire, entonces, servicios principales, todo luce bien, todo está trabajando bien. Entonces, los BOAD, los repositorios, los pipelines, los planes de prueba, los artifacts y otros tipos de servicios. Cuando existe una degradación, pues nos indicará la región donde se está presentando la degradación y el tipo de servicio que se está degradando, ¿no? Es común, a veces encontramos servicios degradados. Nunca he visto un servicio healthy, pero puede que sí se llegue a presentar o una advertencia. Aquellos que manejen desarrollo de aplicaciones mobile para Android y iOS, pues tenemos nuestro App Center. Este es como el que visualmente es menos atractivo de los tres, pero lo importante es que tenemos allí, ¿no? Entonces, el, el estado, en este momento, fíjese, tenemos para la parte de los build, está operacional, los test está operacional, en la parte de distribución hay una degradación de rendimiento, mira, acá tenemos una notificación. Entonces, si estamos en el App Center y queremos distribuir un release a nuestros dispositivos sin que pasemos por las tiendas virtuales, pues vamos a encontrar allí una degradación de rendimiento, diagnósticos, analítica, está bien, administración de cuentas y el portal, ¿no? Entonces acá, dependiendo de la degradación, uno puede entrar a revisar qué está pasando y cuál es el estatus y cuál va a ser la siguiente acción, qué pasó, qué han hecho. Una corrección ha sido implementada para monitorear el resultado. ¿Cuál me hace falta? Listo, yo creo ya, con esos tenemos los tres entornos que nos permiten entregar información. Entonces tenemos la parte de monitoreo de aplicaciones y servicios. Entonces recuerden que pues, tenemos un modelo está integrado con el monitoreo de Azure o Azure Monitor para mejorar esas capacidades de monitoreo de datos y obtener mejores conocimientos sobre las operaciones. ¿Qué podemos hacer acá? Hacer un análisis. Aquí pues usa variantes de los diferentes recursos, ¿no? Tales como contenedores, máquinas virtuales. Importante, la herramienta por excelencia para las aplicaciones es el Azure Application Insight, ¿no? Azure Application Insight es la herramienta de monitoreo para aplicaciones. Eso es el pan de todos los días. Quien tenga un web app o un Kubernetes, un contenedor, un Docker o bueno, cualquiera de estos servicios, OpenShift, por ejemplo. Respuesta, pues Azure Alerts puede responder de manera proactiva a las condiciones críticas identificados, de acuerdo, en el monitor y usa el modelo de autoescalado en el momento que pues, sea pertinente a partir de las métricas de monitoreo. Visualización, tenemos una forma de visualizar los datos, ¿cierto? Para crear visualizaciones o trabajar con esa información a través de gráficas o tablas suministradas por Power BI. Integración, pues podemos integrarlos con otros sistemas para crear soluciones personalizadas, ¿no? Que se adapten a las necesidades
de sus clientes o de su organización y cumple con esos requisitos. Tema de privacidad, cumplimiento y protección de estándares en Azure, importante, un poquito más del complemento. Sé que no hemos salido a break, pero vamos a finalizar esta presentación para salir a nuestro coffee break. No se preocupen, entonces temas de términos de cumplimientos. Pues Microsoft indudablemente proporciona un conjunto completo de ofertas de cumplimiento. Temas relacionados con certificaciones, que sea de cualquier proveedor. Recuerden que Microsoft por detrás pues, son centros de cómputo y a su vez tiene proveedores de hardware, software, equipos de comunicación. Entonces puedes ver todas estas ofertas de cumplimiento a través del Microsoft Compliance Center, ¿no? Compliance Offering, donde podemos ver temas relacionados con ISO, EIC, otros estándares de certificación, GDPR, NIST, aquellos que hayan hecho, hayan visto, estén en los cursos de Cybersecurity, pues leen mucho de, de estos estándares de cumplimiento y certificación, ¿no? Que están relacionados uno para los ambientes de gobierno, otros para ciertos ámbitos o entornos, ¿no? Entonces ahí está la parte de cumplimiento. Obviamente, pues nosotros en los temas de ISO 27000, AZ500, pues entraremos a mirar algunos. Temas relacionados con la declaración de privacidad de Microsoft, donde nos proporciona una muestra de apertura y de honestidad acerca de cómo Microsoft pues, va a manejar los datos del usuario recopilados a través de sus productos y servicios, ¿no? Entonces aquí que cuando dice, bueno, y Microsoft, ¿no será que Microsoft se conecta a mis datos? ¿Será que mis datos están seguros? ¿Será que puede existir ese espionaje industrial? Entonces, ¿qué datos procesa Microsoft? ¿Cómo procesa Microsoft esos datos? ¿Para qué fines y qué propósitos? Entonces tenemos ahí el Microsoft Privacy Statement, la URL, si ustedes quieren entrar a revisar. El centro de confianza, ¿cierto? Podemos obtener información sobre seguridad, privacidad, cumplimiento, políticas, características y prácticas, cada uno de los productos que tenemos en la nube de Microsoft. Entonces, tenemos información experta y muy profunda, listas curadas de recursos recomendados y que chévere porque están organizados por los topics o los temas que necesitemos. Información específica de roles para gerentes de negocio, administradores, ingenieros evaluadores de riesgos, oficiales de privacidad, equipos legales y más, ¿no? Entonces, aquí me gusta mucho porque también entrega ese tipo de información relacionado a través de los roles que tenemos en Azure, en los centros de cómputo de Azure, ¿no? Tenemos el STP, Service Trust Portal, lo pueden encontrar en el servicetrust.microsoft.com. Es un sitio web complementario al centro de confianza, donde tenemos publicadas temas relacionados con cumplimiento sobre los servicios en la nube, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Temas de informes de auditoría, audit reports de los servicios en la nube de Microsoft. Tenemos guías para usar los servicios en la nube, publicaciones sobre temas de confianza y cómo los servicios en la nube protegen sus datos, un poquito más allá de cómo gestiona Microsoft sus entornos. El Compliance Manager, aquí tenemos una herramienta de evaluación de los riesgos, ¿cierto? Me gusta mucho porque va alineado a nuestro perfil. Ay. Bien, se me fue. Ya, es porque falta un cafecito. Entonces, sí, riesgos basados en el flujo de trabajo que respalda las actividades de cumplimiento normativo de su organización. Entonces, dentro de las funciones y características que tenemos, pues asignar, rastrear, verificar su cumplimiento, actividades relacionadas con los assessment, proporciona una puntuación. Esto me gusta porque nos da un puntaje, ¿cierto? De la evaluación del estado de cumplimiento. ¿Cómo estamos? ¿Qué puntaje tenemos?
Y eso nos da una idea. Esto le gusta mucho a los auditores, ¿no? ¿Cuál es el puntaje? Y eso pues les da una línea base de saber el estado actual de nuestro entorno qué tanto debemos trabajar para llegar a un estado ideal. Almacena y administra sus artefactos relacionados con el cumplimiento y el repositorio digital seguro. Esto está más enfocado para la parte de gobierno. Obviamente, pues no falta que estemos en un proyecto de gobierno. Gobierno en este caso se hace referencia al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que es el único que tiene dispuestos centros de cómputo para ese alcance, satisface las necesidades de seguridad, cumplimiento de las agencias federales de Estados Unidos, gobiernos estatales, locales y sus proveedores de soluciones. Eso implicaría si, por ejemplo, Colombia tuviera una ley donde exija que los datos de gobierno que estén en cloud deben estar alojados en el mismo país, pues debería aquí estar desplegado un centro de cómputo y pues obviamente un contrato llamativo para Microsoft, ¿no? Entonces tenemos acá instancias separadas de Azure que pues, no están en los mismos centros de cómputo donde estamos todos, ¿no? Físicamente aislados y accesibles solo a personal autorizado selectivo. Y acá están los estándares que rigen esos modelos, ¿no? FedRAMP, NIST, ITAR, IRS, DoD y CGIS. Recuerden que Alemania, al igual que muchos otros países que han tomado la iniciativa de tener una protección o requisitos estrictos de protección de sus datos, ¿no? Acceso, control, según la ley alemana, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues esto sí es un avance que ha tenido los alemanes dentro de Europa, donde pueden tener datos del cliente y los sistemas de soporte que residen en los centros de cómputo de Alemania, o sea, sus datos están dentro de su mismo país, no los van a ver en otros centros de cómputo fuera de Alemania. Los centros de cómputo de Azure en Alemania son administrados por administradores de datos independientes, pero son alemanes, o sea, de alemanes para alemanes, ¿no? La replicación de los datos a centros de datos alemanas y cualquiera que requiera, por ejemplo, de la Comunidad Europea que requiera almacenar o alojar aplicaciones y servicios en sus centros de cómputo, pues lo pueden hacer, ¿no? No están restringidos. China, eso es obviamente, es un escenario completamente diferente, el más diferente de todos, más que se acerca es Alemania. Entonces, aquí tenemos un modelo de Cloud Azure que está en China, pero está siendo administrado por 21 Vianet, ¿cierto? Entonces es Microsoft Azure, pero lo administra una empresa china, a diferencia de Alemania. Tenemos instalación física separada de los servicios de la nube de Azure. O sea, haga en cuenta que es el mismo servicio que se tiene a nivel gobierno de Estados Unidos, pero para China, y es operada por 21 Vianet, ¿no? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, pues los escucho. No, el tema está claro, tocas práctica, como lo hemos dicho, pero el tema está muy interesante. Sí, sí, sí. Recuerden que esto Muy, es un muy abrebocas interesante. porque no hemos llegado al fuerte, no hemos llegado al fuerte de la Z500, pero por lo menos nos da una clara visión, que era lo que yo les decía. Este es el roadmap y por eso uno debe arrancar por el AZ900. Entonces, pues nada, yo los invito. Son las 8 de la noche. Nos quedan 2 horitas. Entonces, aprovechen. O sea, Sí, primero salimos a nuestro hola, Infocirgate. Wilmer va a decir algo. sí. Una consulta. Los Azure Pi están próximos a vencer por tiempo. Ujú, ujú. ¿Está programada la renovación, la expedición de nuevos? Yo los voy a validar con Danilo. Sin embargo, recuerden que cuando
Yo lo valido internamente, eso no se preocupen. Muy posiblemente se haga entrega de unos nuevos Azure Pass para este curso de la Z500. Sin embargo, recuerden que digamos que eso es un plus, porque cuando nos den los nuevos accesos, si es que no les ha llegado en el día de hoy, que creo que Danilo me confirmó que ya les había enviado un correo, pero lo validaré el próximo viernes con calma. Van ustedes a tener acceso al portal de Learn on Demand, en donde el portal les entrega de forma automática un Azure Pass, ¿no? Que está integrado a la herramienta. Ok. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, no tendríamos necesidad del Azure Pass. Sin embargo, yo lo valido con Danilo y de aquí al viernes ya les tendré algún avance al respecto. Que yo creería que sí, que pues no está muy más allá de poder alcanzar ese objetivo. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto, Wilmer. Muy bien, llegó la hora tan esperada por muchos y por otros. Nuestro delicioso coffee break, pausa activa, llamada, ir al baño, lavarse las manos, etc. Entonces, 15 minuticos, compañeros. No voy a poner ahí la cuenta regresiva porque no tiene sentido. Pero vamos a utilizar los que